Muy buenos días, Judith, ¿cómo estás? Buenos días, bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí ya, pues muy emocionado de hacer el podcast del día de hoy. Vamos a hablar de un actor, con todo respeto, muy conocido, que fue Bruce Lee, pero más que nada nos vamos a enfocar en la historia de Brandon Lee, una persona que quedó en leyenda por esa película muy buena, en lo que a mí concierne, por la historia y que tiene que ver con la fortaleza paterna. Por eso elegí explicar o hablar un poquito de esa película y de la vida del actor, del difunto actor Brandon Lee. Y vamos a dar comienzo al podcast Medicina para el Alma. Bienvenidos a todos. Hoy van a ver herramientas muy buenas sobre sanar la herida paterna, sobre, pues como siempre nos gusta meter un poquito sobre qué herramientas utilizar en la relación de pareja, cómo ve la paternidad la mujer, la madre con el padre, y pues cómo podemos darle esa medicina, esa tranquilidad a nuestra alma por medio de este podcast. ¿Qué te parece el título del día de hoy? Pues muy interesante y se me viene ahorita a la mente, ¿no? Esto del Club de los 27 y la teoría de los septenios. ¿Qué te parece si también hablamos un poquito de eso? Sí, claro que sí. Nada más introdúceme un poquito. Bueno, pues viendo un poco sobre la película de este personaje que murió a los 27, 28 años más o menos, y hay una teoría que dice que muchos actores, cantantes, han muerto a esta edad, entonces es como ya una maldición, ¿no? Se dice que muchos Sí, mueren a esa edad, entonces, pues tú que sabes también de numerología, de biodescodificación, pues ver qué pasó, ¿no? sí, En claro. realidad. Pues sí, Y hay una tremenda lealtad, porque como tal, el, el título que quise poner el día de hoy, quisimos poner el día de hoy, es la lealtad familiar de Brandon Lee hacia su padre. ¿Por qué? Porque sí, tiene que ver esa edad, los 27, los 28, es una edad donde tú ya vas a entrar a los 31. Si hablamos de la tríada científica, emocional y reptil, que me gusta mucho hablar en el podcast o en todos los discursos, talleres y cursos que damos, estamos hablando científicamente el momento en que deja de producirse la testosterona, las hormonas en el cuerpo del hombre, empiezan a dejar de producirse. Si hay una patología hereditaria, puede ser incluso antes de los 30. Comúnmente debería ser a los 35 y empieza a decaer el sistema inmunológico, empieza a decaer la regeneración automática de la capacidad de sentirte seguro en el hombre o la capacidad de sentirte autorrealizada en la mujer. Pero hoy en día ya ocurre eso antes de los 30. Y esto te estoy hablando de antes del siglo XX. Ya entrando al siglo XXI ya se había estandarizado este cambio en la medicina de la interpretación de cómo se iba a necesitar más el ejercicio. Si lo vemos desde un lado, ahora sí que un poquito más terapéutico, holístico, a los 30 es el primer ciclo que comienza la, la entrada a una lealtad muy fuerte. A los 28, a los 27 también entra un ciclo, una lealtad. Lo mismo que tú viviste en la infancia lo vas a repetir en la adultez, a esa edad. Se va a ver reflejado tanto como en la pareja como en el trabajo. En este caso, Brandon Lee se ve reflejado en su trabajo. Estamos hablando de que Brandon Lee, Brandon Bruce Lee, se llama doble de su padre, Bruce Lee.
Estamos hablando de que por el nombre, toda la carga energética se trasladó a él. Y lo más impresionante de una lealtad familiar es que se repita cierto suceso en una edad idéntica del padre. Por ejemplo, Bruce Lee muriendo por me parece que fue trombosis cerebral, ahí si alguien sabe bien cómo se llama, tuvo una situación donde él se Ujú. empezó a sentir mal. Yo me sé la historia porque como por ahí de los 15 años empecé a investigar su biografía de Bruce Lee, que yo empezaba a boxear, empezaba a introducirme empezaba a los 19 a boxear, pero ya me empezaba a gustar las artes marciales desde los 15. Yo entrenaba básquetbol, siempre fui deportista, entonces para motivarme empecé a indagar, a investigar la biografía de Bruce Lee y sufre Bruce Lee en la infancia ciertos accidentes, ciertas situaciones, sufre también carencia, llegando por ahí de la adolescencia, un accidente muy fuerte lo hace introducirse eh, a, la, a la filosofía de la persistencia. No voy a decir exactamente qué libros fue los que leyó, ahorita no recuerdo muy bien, pero sí tengo muy claro que empezó a introducirse en la filosofía de una manera más espiritual. Entonces, él, gracias a esa introducción, ese equilibrio entre el cuerpo y la mente, empieza a entrenar, a rehabilitarse y pues logra crear su propia filosofía. Ya luego llega a competir artes marciales y a convertirse posteriormente en actor. Muere a la edad igual de 28 actuando, queriendo trabajar, y aquí meto un poquito el tema del trabajo extenuante del padre. O sea, aquí entra en juego la palabra de la estadística aplastadora que tenemos en Estados Unidos, tiene Estados Unidos, no tenemos en México, que solamente se le dedica 7 minutos al día al hijo. Y eso los padres que no son divorciados, porque los padres que son divorciados después de los 19 años, como se les obliga a pagar la pensión al hijo, no sé cómo se le diga, no sé, corrígeme Judith, si se dice de esa forma, Eh, la, ay, se me falta, es lo de pensión alimenticia. la pensión alimenticia, ocurre un mecanismo en el cerebro del masculino que estadísticamente se observa el reflejo de no volver a ver al joven, no volver a ver al hijo, a la hija, después de los 19 años. Hay una estadística. O sea, todas las estadísticas que voy a decir vienen del libro de El gesto de Héctor, un psicoanalista italiano, Luigi Soja, que pues lo estableció y lo estandarizó en su libro. Y, y pues estuve investigando y dándome cuenta que son muy aplastantes las estadísticas de la falta de atención. Y si tú te vas de atención a los hijos, y si nos vamos a la historia de Bruce Lee, pues él estaba en pleno apogeo, no estuvo mucho tiempo con Brandon Lee en el contexto, y comenzaba a ser un actor de tiempo completo, muy dedicado, ahora sí que honrando su historia, una persona estricta, una persona pues muy dedicada a su trabajo. Incluso recuerdo muy bien unos de los documentales que investigué, que él mientras trabajaba en el escritorio se ponía un aparato en el abdomen que lo hacía hacer según, igual lo que había investigado él, 1000 abdominales en 30 minutos de tenerlo en el abdomen. Se colgaba de cabeza y hacía los abdominales de cabeza, ¿no? Y muy conocido por su famoso golpe de 2 centímetros y salía volando la persona. Muchas, muchas Así que muchas demostraciones hizo de esa forma. Entonces, tiene un trabajo extenuante y pues muere en la realización de una de sus películas. Ahora, la lealtad con Brandon Lee fue idéntica. O sea, Brandon Lee muere trabajando, haciendo una de sus películas, a la misma edad que su padre, Órale. y Sí.
de la misma manera que él. O sea, ¿hasta dónde llega una lealtad familiar? Un vínculo doloroso que no puedes identificar, que no puedes observar. El vínculo doloroso es un hilo que es tan sutil que no puedes observar a menos que lo compares con una gráfica o con una tabla de transgeneracional o con un árbol genealógico, ¿verdad? Te des cuenta exactamente este personaje. O sea, tú hablas de Brandon Lee y hablas de un líder, hablas de una persona que, igual que su padre, se dedicó a superarse. Una persona que, igual que su padre, era muy estricta con su trabajo. Voy a ponerte aquí una diapositiva. Quiero compartir con ustedes para que la vean. Aquí está su foto, Brandon Lee y la herida paterna, ¿no? Brandon Bruce Lee, ¿Qué te que ibas a estuvo en California, nació en California el 1 de febrero de 1965, Wilmington, California del Norte, y muere el 31 de marzo de 1993. Su película, El Cuervo, fue, así que fue lanzada en el 94, me parece. Fue un actor y artista marcial estadounidense, consolidándose como una estrella emergente del cine de acción a principios de los 90. Lee consiguió el que sería su papel de revelación como Eric Draven en la película El Cuervo. Por eso quería hablar un poquito también de la película y cómo se ve reflejada en el simbolismo del padre, porque esta película es una película para estudiarla en cuestión del simbolismo de la herida paterna y cómo está la paternidad hoy en día. Brandon era hijo del artista marcial y estrella de cine Bruce Lee. Para los que no conocen, aquí está su foto. Fíjate, aquí hay una frase que él decía, igual para introducir un poquito en... No voy a enseñarles 3 diapositivas, no voy a, a perder tanto aquí el tiempo, quiero dialogar contigo sobre esto y informar cómo es que se asocia, se entrelaza con la paternidad del día de hoy. Muy importante hablar de la paternidad. Dice, es extraño que me pregunten si pretendo seguir las huellas de mi padre, si con ello se refieren a hacer películas de excelente calidad y a hacer el tipo de trabajo que hacía mi padre, que era de alta calidad, claro que sí. Eso quiero hacer, sin dudas, pero si se refiere a que quizá podría tratar de imitarlo, siendo una especie de segundo Bruce Lee, se equivoca. O sea, hablando él de su padre, y aquí quise poner esta frase que encontré en internet, ustedes la pueden buscar en Wikipedia, donde quieran, estas entrevistas, esta frase de él, donde habla exactamente de la lealtad. Una lealtad familiar se refleja en las palabras de amabilidad hacia el padre o a la madre, pero a la vez un diálogo interno de no quiero ser como él, o sea, un diálogo interno de rechazo. Cuando tú rechazas a tu padre o a tu madre, entras en lealtad, en repetir de manera inconsciente, eso es algo muy inconsciente, esto es algo que tú no te vas a dar cuenta a menos que lo dialogues con un terapeuta, con un psicólogo, con una persona profesional en el tema de la fenomenología del sistema familiar. Se llama exactamente así, la fenomenología del sistema familiar, que explica bien los fenómenos y patrones repetitivos que ocurren en ciertos sistemas familiares. Y hablando de la profesión, es una profesión que repara clan. O sea, estoy hablándoles de la profesión que reparó tanto como Bruce Lee, tanto como Brandon Lee
que es la actuación, que se busca la falta de comunicación, reparar la falta de comunicación en mi clan, y la ausencia de alegría en mi clan, obviamente por la falta de padre. ¿Qué te parece esta información, Julio? Sí, interesante. La vez pasada comentábamos, ¿no? Que cuando juzgas a tus padres o los rechazas, de algún modo estás en lealtad, aunque sea la parte opuesta, ¿no? Me quiero imaginar, ¿no? La presión social que sentía el hijo al decir, pues el papá ya era un hombre muy exitoso y él en el fondo decía, pues yo no quiero ser como él, ¿no? Pero pues al final la lealtad era tan grande que vivió lo mismo que el padre, ¿no? Y pues sí, el hecho de ser, o sea, personas muy disciplinadas, ellos como cultura, ¿no? También eso, ¿no? Que dices que trabajaba mucho, el cuidar mucho su cuerpo, pues también es algo cultural, y en cambio los estadounidenses pues tienen otra forma de ver la vida, entonces Sí, pues sí era como un totalmente. choque contracultural, cultural entre ambas culturas, ¿no? Me imagino que también fue complicado, pero pues sí es interesante de ver cómo se repiten esas lealtades y pues es común verlo, ¿no? Por ejemplo, en mi familia paterna, pues mi abuelo paterno murió muy joven, a los 45 años, mi Sí. padre murió a los 42 años, y él sí decía, yo me quiero morir joven como mi papá, entonces imagínate, ¿no? O sea, mi padre era un hombre muy sano, también hacía ejercicio, y por motivos de trabajo, él murió, ¿no? Pero no estaba enfermo, entonces, pero él ya tenía esa idea de yo quiero morir joven, ¿no? Sí, es una creencia raíz, es una creencia raíz, lo he escuchado igual, mi familia de mi esposa, mi familia, hombres masculinos más que nada, de que yo no voy a llegar a los 60, no quiero llegar a esa edad, que que me cuiden, que tenga que depender de alguien más, ¿no? Y Juan Manuel, es cierto, ahorita que está escribiendo Juan Manuel, quiero recordarles a todos que si tienen alguna duda, perdón que no se me había pasado, algún comentario, hágalo, porque esto es algo que nos ayuda a todos en este tema tan importante de la superación y la ayuda al autodesarrollo personal. Saludos maestros del Hospital General, saludos Juan Manuel de Cholula, área de rayos X. Practico Lima Lama, soy cinta negra. Y mi hijo, algo que se me quedó claro, me dijo, yo no soy como tú. Exactamente. Es algo que todos los hijos pasamos por un rompimiento de lealtad. De hecho, es muy natural en una familia que el hijo se pelee con el padre o la madre en una determinada edad, pero no es una pelea negativa muchas veces. Otras veces sí es negativa, muy negativa. De hecho, les voy a decir algo que he descubierto a lo largo de mi experiencia. No es mucha, ¿verdad? Pero de las sesiones que he tenido, he encontrado el nombre de Brandon, en otras ocasiones y en otras familias, observando que es el hijo pródigo, el hijo que se va antes de irse, antes de la edad para irse, y regresa. A veces no regresa, a veces es la oveja negra, a veces es la parte más mmm, donde se carga más lo negativo del clan, ¿no? Entonces, a la vez es positivo que el hijo, ya sabes que yo no soy como tú, yo no voy a hacer exactamente igual que tú, pero a la vez es un rompimiento con amor, con respeto hacia la jerarquía. Yo le decía, platicando ayer con mi padre, estábamos hablando, él ahorita está estudiando también, eh, lo cual me enorgullece mucho, está estudiando para terapeuta, coach en biodescodificación también, y estamos platicando sobre lo que es hablar de los suegros mal o de la suegra.
que esto también es muy común en este tipo de situaciones que ocurre la pelea de que ya se va el hijo cuando ya tiene su novia, su esposa, y se separa de la familia de origen, ¿no? Y, y le comentaba que es psicológicamente, no espiritualmente, es kármico. O sea, psicológicamente es kármico hablar mal de una persona que es mayor que tú, tanto como tu padre, tu madre, tanto como tus suegros o tus abuelos, es totalmente negativo. Hablarlo como un estilo de hábito, hábito, porque esto se vuelve hábito en las familias cuando no está la esposa o el esposo, no está la pareja, o los padres están con el esposo, perdón, con el hijo o la hija, y oye, déjame decirte que tu esposo está alta. No, o el esposo cuando está con él, oye, mis suegros, y viene el juicio, o sea, mis suegros son tal, tal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando mi abuela, de manera inconsciente, o la paterna, es un juicio hacia su suegra, detonó una lealtad hacia el juicio de su nuera, hacia ella, y detonó una lealtad hacia el juicio de mi esposa, hacia mi madre. Y se va haciendo una cadena, por eso digo psicológicamente kármico, no es que te vayas a castigar Dios o algo así, no, no hablaría de esa manera, pero sí es psicológicamente porque si tú llamas egoístamente a un suegro o te discutes un juicio con un suegro, tu hijo, que es su nieto, siempre va a quererlo. Y en la esencia de ese hijo está ese mismo suegro, tu suegro, tu padre, tu abuelo, y entonces se auto rechaza. Y por esto es que ocurre que muchas personas tienen baja autoestima y no se dan cuenta por qué, o tienen ciertas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, lo digo con todo respeto, un cáncer, un VIH, eh, puede venir muy introducido en la psique por un pensamiento mimético transmitido de generación en generación, que constantemente se dialoga, se dice, se repite, y el nieto nace con, no sé, una situación de VIH, ¿no? Cancelo, lo digo con muchísimo respeto, y que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, un autorrechazo de las células, de la generación de células, de un ataque. No entiendo muy bien, no soy un experto en ese tema, pero tan solo hablando de las células natural killer, son las células que se encargan de la protección inmunológica, pues se van en contra o se apagan, se ponen en pausa. Entonces, todo esto, tanto de un pensamiento pequeñito, puede llegar a convertirse en una situación, tanto como un síntoma físico, tanto como un evento catastrófico repetitivo en el tiempo, como lo que fue la historia de Brandon Lee y su padre Bruce Lee. ¿Qué te parece la historia, Juli? Interesante y bueno, yo he escuchado mucho hablar sobre la teoría de los septenios también, que cada 7 años pasan eventos en nuestra vida y pues si analizamos y ponemos atención qué ha pasado cada 7 años, cuando llegamos a los 27, 28, pues sí hubo a lo mejor una crisis, un evento que nos ha marcado, ¿no? En mi caso, pues sí, fue determinante, me parece que como esa edad fue cuando me separé y después me divorcié a los 26, 27 más o menos. Sí, Y sí, digo, es como para hacer conciencia también de que no es algo negativo, pero te puede ayudar como a evolucionar, a dar estos saltos cuánticos que le llaman, ¿no? O sea, no como que quedarnos con lo negativo, pero sí conocer la historia de nuestra familia, ver qué lealtades tenemos, ¿no? Con nuestros padres, nuestros abuelos, con nuestros ancestros en general, porque a veces
logramos ver nada más lo positivo, como decíamos la vez pasada, ¿no? Nos cuesta trabajo ver las debilidades y hay que conocerlas para poder trabajarlas y trascenderlas, ¿no? Para cortar con esos lazos y que ya no se repitan, sobre todo los que somos padres, ¿no? Que tenemos ya descendencia, que ya no se repitan esas historias de dolor, esos patrones repetitivos que pues sí causan conflictos, ¿no? Exactamente. Y vamos a ir un poquito a la historia de la película, El Cuervo, que refleja mucho su personalidad de Brandon Lee. Estoy hablando estamos hablando dos puntos importantes. Uno, viene siendo la lealtad familiar que tenía él con su padre. Lealtad con un vínculo doloroso hacia una profesión. O sea, aquí hay dos cosas. La lealtad del vínculo doloroso, la muerte, la ausencia paterna. O sea, yo me ausento como mi padre se ausentó, actuando. Me hizo falta, me dolió tanto que me ausento a mi hijo o incluso no tengo hijos, muero joven para no hacerle sufrir a una futura generación. Científicamente vamos a llamarlo esto un análisis de la filogenética, de la estrategia familiar, del sistema familiar, ¿no? Entonces, este de Brandon Lee sigue por herencia la profesión que repara al clan. Hablando un poquito con Juan Manuel que decía, yo no voy a ser como tú. Es importante a veces que el joven, ya en ese periodo ahorita está muy particular en los 27, 28, que es cuando dura un poquito más el querer tener hijos. Ahorita los jóvenes están tardándose más en tener hijos. Antes era muy precoz, había mucha pederasta, pero hoy en día se atrasa un poquito más por la entrada a las redes sociales. Bueno, un celular no puede embarazarte y muchas veces se desahoga ahí la necesidad sexual, la necesidad familiar, se trastorna un poco la naturaleza del ser, pero llega un momento que debe decir el joven, bueno papá, yo no sé como tú, yo voy a ser auténtico, ocurre una mini pelea, el padre dice, bueno, déjame enseñarte eh, la profesión para que tú puedas salir adelante con ello y ya si quieres después la cambias. Un padre tolerante pasa por ese proceso, pero hay padres que, vamos a otra película, ¿no? La sociedad de los poetas muertos, ¿no? Tú no vas a ser actor, yo te voy a dar tu profesión y entonces el joven se suicida. Bueno, igual ocurre un rompimiento, el joven quiere ser otra profesión, el padre lo apoya y entonces hay una trascendencia de la lealtad y hay una trascendencia del proyecto sentido paterno, proyecto sentido de gestación. Tú pagas un precio por la entrada a este mundo. Yo le digo a mi esposa, mi hijo tiene que pagarme el precio de la entrada a este mundo, pero cuando ya él tenga las bases de cómo salir adelante por él mismo, que es lo mejor que puedo darle yo como su padre, las bases, entonces yo lo voy a apoyar cuando él diga, sí, pero yo quiero hacer esto, voy a estar listo, preparado mentalmente para apoyarlo. Entonces, en este caso no hubo una trascendencia con Bruce Lee, Brandon Lee. Entonces, él realiza una película para ser diferente. En su frase dice, yo admiro a mi padre, pero yo no quiero ser igual que él, ¿no? Yo quiero ser una copia de él. Entonces, hace El Cuervo y le da la escena o la naturalidad a la película de la delincuencia. Hablando, delincuencia es igual simbólicamente a falta de padre, nuevamente. 95% de las personas en la cárcel son hombres sin padre. Personas que hacen grafitis, no respetan la autoridad, no respetan, ahora sí que la jerarquía,
son personas que no hubo padres, o si estuvieron los padres, hubo una debilidad paterna, o como le dice Luigi Soja, psicoanalista, es un estilo matrifocal en la pareja. ¿Qué es matrifocal? ¿Tú sí conoces el término, Judith? Si Pues no, que se explícamelo. centra con la madre, ¿no? O sea, como que el papá está pintado, no tiene Eh, voz ni voto. Exactamente. La mujer es la que manda en el matrimonio y el padre no se introduce a la conversación. Llega el papá del trabajo y todos se quedan callados. Nadie le cuenta nada hasta que se entera. Entonces ya viene el malo de la película, ¿no? A poner el orden. Y te digo, hay estadísticas que ni siquiera van a conocer. Muchos jóvenes no conocieron a sus padres. He tenido sesiones con mujeres, maestras de 40, 50 años que dicen, yo conocí a mi papá hasta los 20 y fui a buscarlo, él nunca me buscó, ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente el padre la, no le nace la sensación de ser padre o el amor hacia el hijo o hija si no está constantemente los primeros años con él. ¿Por qué? Pues porque nosotros no tenemos un, una alarma que conecte esa sensación paterna en nuestra psique, como la mujer que es el parto, es un bioshock enorme para una mujer un parto, lo que es cargar o incluso 9 meses en el vientre es un ritual biológico que le proporciona una seguridad de apego hacia el hijo. Aún así hay muchas madres que no se apegan después de eso por otra situación psicológica, biológica, o otro tipo de cosas, ¿no? Otro contexto. Pero en este caso, la madre es la que le abre el paso al padre. La madre es la que le abre el paso al don paterno. Entonces, Brandon, en la película El Cuervo, eh, es el hijo pródigo que regresa después de la muerte. Es un simbolismo también muy claro ahí. Igual, lo matan unos vándalos, unos delincuentes, y entonces no hay protección paterna. De hecho, en la película no se ve que sea parte de una familia, se ve como un huérfano. ¿Huérfano de qué? De padre y de madre. Y eh, toda la familia tiene un sistema familiar muy pesado. Regenerarse, en la película habla de una regeneración, que hay golpes, disparos, y hay una regeneración. También habla de la regeneración familiar. Ahí estamos hablando de la regeneración familiar. Los poderes psíquicos de ver los recuerdos. Toca al policía, Eric, el actor del Cuervo, el protagonista, y ve los recuerdos de cómo intentó salvar a su novia, ¿no? Entonces, habla de la metáfora de regresar a terminar una misión. También estamos hablando un poquito ahí del podcast que hablamos un poquito del adyacente, que tiene que ver con esa parte. Ahora, si hablamos un poquito de generaciones arriba de Bruce Lee, estamos hablando de agresividad, separación, pero también habla de un maestro de amor, en una de las generaciones antes de Bruce Lee, o Bruce Lee, que también Bruce Lee deja una filosofía muy espiritual, todos sus seguidores, pero también habla del niño que nunca crece, habla de la metáfora de Peter Pan, de quedarse en país en nunca jamás y no terminar lo que empiezas. En cuestión de inteligencia emocional es no poder terminar lo que tú empiezas, procrastinar. Y lo deja bien establecido en su película porque no termina la película. O sea, Brandon Lee no termina la película, utilizan tecnología para poner su cara en el doble, pero no termina la película. Y ese es un don paterno. Eso es un don paterno. El padre es el que da el don de empezar y terminar lo que empiezas. Ese que te da el don
de la fuerza y del pertenecer a este mundo. Alguien que tuvo en sus generaciones pasadas una falta o una herida paterna, eh, ocurren muchos suicidios, muchos accidentes que no dejan culminar una vida promedio de unos 60, de unos 70, 80 años, que es el promedio de vida de Latinoamérica, me parece. No sé si lo hayan cambiado, fue el último dato que tuve, pero ese promedio de vida. Entonces, eh, también habla de una personalidad creativa, Brandon Lee, y una comunicación. O sea, esa película exactamente dice, voy a comunicar lo agresivo que fue el clan y también voy a comunicar, voy a regresar para comunicar eh, ese secreto que se guarda. Esa es mi explicación de la película. No soy tan experto, creo que me atrevo a hacer esto porque tomé una experiencia educativa de apreciación de cine con un maestro cubano, que estuvo igual allá en la India, aprendiendo cine de arte, pues lo entrevisté. De hecho tengo una entrevista en mi canal, en Sherlock Holmes de las Uniones, está fantástica para que la vayan a ver, pero solamente por eso me atrevo así que a relatar un poquito esta sintonía con la vida real y la ficción de la película, ¿no? Sí, muy interesante. Fíjate que yo no he tenido la oportunidad de verla, pero sí sabía un poco acerca de la vida de Bruce Lee, del hijo, pues tuve que investigar. Pero es muy interesante cómo a veces gente con mucho dinero, con mucho éxito, pues tiene estos temas, ¿no? También emocionales, de heridas de la infancia, que bueno, todos tenemos, pero uno pensaría, pues es muy fácil que tienes más acceso a esa información, ¿no? No, o sea, muchas veces no es como un desconocimiento, una ignorancia de desconocer que esto existe, ¿no? Pero a veces ni todo el dinero ni todo el éxito puede salvar, ¿no? Y lo vemos día con día con varios personajes, ¿no? Que también se divorcian, que se separan, que tienen traumas, que tienen adicciones, pues es de lo más común y pues somos seres humanos, pero para eso son estas herramientas, estos podcasts, para darle información a la gente si quiere profundizar más en el tema, si conoce a alguien que quiera apoyo, pues también les puede recomendar este tipo pues de material, ¿no? Para que... Claro, porque lo más doloroso para la psique humana, desde mi punto de vista y experiencia, es no saber qué está pasando con tu vida o con tu familia. No saber qué está ocurriendo, por qué. Me recuerdo muy bien una frase de una consultante que me decía, si no entiendo, después de un mes se van corriendo, lejos de mí. Entonces solamente dura un mes la relación y salen corriendo. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Y otros tipos de situaciones muy diversas, pero que tienen que ver con la herida paterna. Tienen que ver con la herida paterna y con el tipo de apego que, que la persona tiene por la infancia que le heredaron, el ejemplo que le dieron y que se ha transmitido miméticamente de generación en generación. Es algo, la mimética que viene del meme quiere decir repetición y lo explica muy bien en su libro El gen egoísta. No me acuerdo cómo se llama el autor, en el libro El gen egoísta, no me acuerdo ahorita el autor, voy a proporcionar en los grupos, explica cómo es que, pues, ahora sí literalmente, cómo los genes son egoístas en ciertas creencias que tenemos como personas, como clan, pero esas estrategias ya no son funcionales en el presente. Son creencias que funcionaron en el pasado y cuando tú las identificas y las repolarizas, puedes hacer cambios significativos en tu vida, cambios muy grandes en tu vida y en la vida de los demás. Cómo puedes impactar tanto como en las profesiones que tengas, médico, enfermero, este,
un especialista. Ahora es que hay muchos paramédicos por acá en los podcasts. Toda esta información te puede ayudar mucho. Pido que compartas los que lo necesiten. Y recuerden que vamos a estar compartiendo siempre información, vamos a estar renovando herramientas. Y si tienen alguna duda ahorita, no sé si quieran hacer preguntas en el chat para respondérselas. Doy un espacio, quedan unos minutitos del podcast. Siempre es importante que te quede todo claro, porque a lo mejor para mí, yo estoy diciendo de una manera, preparo el podcast de una manera sencilla, pero en realidad no es tan fácil. Así que es como el boxeador que hace 1000 golpes con la mano derecha, 1000 golpes con la mano izquierda. Yo repito las clases, repito los libros, estoy en constante entrenamiento para poder darles la información de una manera certera, pero precisamente quise abrir este podcast contigo, Judith, para poder responderle a toda la gente que toma sesiones conmigo, a todas las personas que se agregan a las redes sociales, poder darles un espacio para explicar cosas que a lo mejor se queden cortas en la sesión o en los talleres. No sé si alguien quiera participar, quiera abrir su micrófono, ese es el momento. ¿O tú quieras decir algo más, Judith? Sí, es importante la retroalimentación siempre, ¿no? Porque como dices, uno tratas de hacerlo lo más sencillo, pero, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que pues siempre he sido muy autodidacta, me gusta investigar, conocer, aprender. Si un tema me interesa, pues me pongo a investigar y sobre todo porque me gusta analizar eventos que han pasado en mi vida, ¿no? Yo creo que eso es importante también cuando a veces tienes un problema y no lo puedes resolver, ya fuiste a lo mejor hasta el médico convencional y notas tú que sigues enfermo o no encuentras trabajo o no tienes abundancia, siempre que te atoras en algo, tienes que revisar qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, muchas veces no optamos por estas terapias integrativas, por otras soluciones, pero a veces es donde encuentras realmente el origen del problema, ¿no? Que es lo que siempre les digo, que a mí lo que me gusta de estas terapias es que avanzas rápido y si tú quieres resolverlo claro, ¿no? Lo vas a, lo vas a lograr, ¿no? A veces nos da miedo enfrentarnos a la realidad, pero pues es lo mejor, ¿no? Que seguir en esa zona de confort o en esa, o conformarse, ¿no? O sea, conformarse con la enfermedad, con la carencia, con el dolor. Lo mejor es, pues, buscar una solución para que estés bien, ¿no? Que puedas ser una persona funcional y puedas ayudar a otros, porque este podcast se hizo con ese fin, ¿no? De ayudar también a la gente. Es correcto. Bueno, ahorita voy a tener una masterclass sobre inteligencia emocional en las próximas semanas, de un taller que estoy dando a los padres de familia de varias escuelas. Se llama Las 21 leyes irrefutables de la inteligencia emocional. Y también dentro de 2 semanas, el 6 de noviembre, al 6 de noviembre a las 7 de la noche, voy a tener un taller sobre sanando la relación de pareja y una metodología, una persona que tiene que de descarga emocional enfocado en el equilibrio de la energía femenina y masculina. Para los que quieran, aquí están atentos a las redes, van a estar, voy a estar promocionando esos 2 eventos y recordando también que a Judith, periodista y terapeuta holística, que pueden conseguir en sesiones, creo que también tienen sesiones online o presenciales ahí en México, ¿verdad? En presenciales, en su mayoría, ahora sí que estamos aquí en Estado de México o en Ciudad de México,
si Ujú. alguien quiere probar la técnica de barras de Access y procesos de cuerpo, que también Ok, tiene mucho que ver con temas que aborda Michelle, pero desde otro enfoque. exactamente. Y todo cuenta. Cuando tú quieres sanar, todo cuenta. O sea, tanto como hipnosis, constelaciones, terapia psicológica, tanto como la medicina. Esto es multidisciplinario. Y si tú quieres de verdad sanar, quien quiere sanar, busca la manera. Recuerden una premisa de la bioscodificación que es, la enfermedad tiene un cómodo beneficio, pero la sanación tiene una incómoda responsabilidad. Muchas veces no buscamos la salida porque preferimos estar, por más doloroso que sea la comunidad, preferimos estar en, en ese cómodo beneficio. Así que bueno, un saludo a todos y si alguien quisiera participar, hay un protocolo también de sanar la herida paterna. Si alguien quisiera tomar una sesión, estoy pendiente de sus mensajes. Muchas gracias, Judith. Un abrazo hasta allá, México. Gracias. Y Hasta a todos luego. los que se conectaron, muchas gracias. Felicidades por estar aquí.